Buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga en esta preciosa mañana en que juntos nos proponemos glorificar el nombre de nuestro Dios por medio de este servicio. Reciban el saludo de mi familia desde aquí, desde la isla de Cuba. Amados hermanos, les invitamos a buscar en la palabra de nuestro Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versos del 1 al 9. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos del 1 al 9. Dice la palabra de nuestro Dios. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Berseda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que estaban esperando el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Quiero volver a leer nuevamente este versículo número 9. Dice: y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Hasta aquí la palabra de nuestro Dios. Iglesia, les invitamos a cerrar sus ojos para orar, dando gracias a Dios por esta porción de la palabra de Dios, la cual en esta mañana Dios nos ha dado para el sermón de la mañana de hoy. Oremos. Bendito Padre de la gloria, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad, Dios mío santo, de poder venir delante del trono de tu gracia para adorarte en la mañana de hoy. Bendícenos, oh Dios, y danos palabra tuya. Ayúdanos, Dios, que tu Santo Espíritu guíe nuestras mentes, nuestros corazones, a un encuentro contigo, para que podamos entender las maravillas preciosas de tu voluntad. En el nombre y por los méritos de tu Hijo Jesucristo, tu iglesia ora. Amén. Teniendo en cuenta el pasaje que hemos escogido en la mañana de hoy, hemos titulado el sermón de la mañana: la gracia divina e inmerecida en nuestras vidas. Vuelvo a repetir el título: la gracia divina e inmerecida en nuestras vidas. A modo de introducción, Dios, el Dios que nosotros hemos creído, el Dios en el cual decidimos que entrara a nuestros corazones y se hiciera dueño de nuestras vidas, ese Dios es un Dios de gracia. Pero ese Dios que es un Dios de gracia también es un Dios de promesas. Pero ese Dios que nosotros encontramos en la palabra de Él, la Biblia, las Santas Escrituras, es un Dios que cumple sus promesas. Es un Dios fiel, es un Dios que nunca falla, es un Dios que va de victoria en victoria y nada ni nadie lo puede detener. De tal manera que todas sus obras son fieles, son justas y son verdaderas. El pasaje que nosotros hemos escogido en la mañana de hoy habla de un hombre paralítico.
como realmente nosotros antes de Jesucristo estábamos. Estábamos paralíticos en este mundo, estamos plenamente sin propósito, sin sentido, sin objetivo. Nos aventajaban otras personas en capacidades, en conocimientos, pero el Señor decidió derramar su gracia en nuestras vidas. Dios quiso que nosotros le conociéramos por medio de su Hijo Jesucristo, y esto se llama gracia. A esto se le llama la voluntad de Dios interfiriendo en nuestras vidas con un propósito maravilloso. De tal manera que este pasaje que ocurre con el paralítico ocurre específicamente en un estanque llamado Bethesda. Bethesda significa en la traducción griega casa de rebosamiento. Casa de rebosamiento. Y vamos a ver que específicamente allí la persona más insignificante, la que menos podía hacer por su vida, la persona que todos los demás enfermos que habían allí le aventajaban, era el que menos capacidad, el que menos podía hacer algo, como antes dije, por su propia vida en el movimiento del agua. Ocurre un movimiento, es decir, ocurre una experiencia hermosa cuando Jesucristo llega a su vida. Igualmente, mis queridos hermanos, nuestras vidas eran similar a la de esta persona hasta el día en que Jesucristo entró a nuestras vidas, nos escogió, nos eligió con un plan maravilloso. Es por esto que nos proponemos hablar en la mañana de hoy de la vida y lo sucedido y lo que sucede contigo y conmigo cuando tenemos un encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mis queridos hermanos, para esto nosotros les invitamos a buscar en la palabra de nuestro Dios. En el versículo número 2 dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. Este lugar específicamente era único en Jerusalén. ¿Por qué? Porque este lugar específicamente era la apertura de una muralla donde en la parte norte de la ciudad, y allí estaba este estanque. Y vamos a ver que en el versículo número 3 se nos dice que en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Según a los historiadores, e incluyendo también al apóstol Juan, que escribe el Evangelio antes de que Jerusalén cayera en el año 70 después de Cristo, y todas las cosas que él escribió, en las cuales él pudo observar, en las cuales fue testigo, y que también se está observando en este estanque, tenía una característica fundamental. Era que aquí por las grietas en este estanque fluía un agua de color rojizo que las personas, es decir, los enfermos, los necesitados, creían que inmediatamente que el agua fuera agitada, es decir, que la fuente fluyera, entonces el primero que se metiera era sano. Según la tradición cuenta de que realmente se creía que estas aguas podían tener características medicinales. Como en Israel había muchas personas con discapacidad física, con problemas físicos, entonces estaban esperando que por las afluentes y las grietas fluyera el agua, y entonces trataban de meterse el primero y creían de que iban a ser plenamente recuperados. Bueno, los manuscritos más antiguos y los más reales y los más confiables no aparece
en el versículo número 4 cuando se nos dice de que era un ángel quien movía el agua. Es decir, respetamos plenamente eso, pero los manuscritos originales, los más antiguos, los más confiables, no aparece este versículo. Pero también en el modo que escribe el apóstol Juan, en su característica propia como escritor, no avala características de este tipo. Bueno, lo que nosotros tenemos que observar en esto era de que había un hombre allí paralítico, había un hombre necesitado, había un hombre que cuando el agua se movía, se agitaba, él no podía hacer nada absolutamente, sino que los demás iban, se metían primero y él tenía que quedarse allí con la esperanza de que si algún día él pudiera hacerlo o alguien pudiera ayudarle. Mis queridos hermanos, ¿no nos ha pasado a nosotros también igual? Cuando nuestros sueños se han visto frustrados, cuando nuestros planes se han quedado todos en el camino, cuando nos hemos sentido solos, vacíos, desesperados, decepcionados por el trato de la vida, cuando no hemos tenido esperanza, cuando no hemos tenido la suficiente fe para vivir. Así era este hombre paralítico antes de que Jesucristo llegara a su vida. Bueno, mis queridos hermanos, antes que Cristo llegara a nuestras vidas, ese paralítico éramos nosotros, que no teníamos esperanza, que vivíamos perdidos conforme a las corrientes de este mundo. No teníamos el amparo divino porque no habíamos conocido a Cristo ni a Dios como nuestro Señor y Salvador por siempre. De tal manera que el pasaje nos enseña en la condición de este pobre paralítico, y Juan recoge la edad específicamente. Dice que estaba así, hacía 38 años que estaba enfermo. Este paralítico, todo el mundo le conocía, porque saben lo que es 38 años enfermo, luchando para poder entrar al estanque mientras que el agua se agitaba, ese color rojizo como dice la tradición, para que él pueda ser sano de su enfermedad. Mas, mis queridos hermanos, dice en el versículo número 6, que cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba mucho tiempo así y le dijo: ¿quieres ser sano? Mis queridos hermanos, dice la palabra de Dios que en otro tiempo nosotros estábamos también lejos de la ciudadanía de Dios, sin esperanza en este mundo, sin propósito, sin la salvación, condenados con un altar por la cual estaban nuestros pecados para el día del juicio. Y como el paralítico estaba así desesperado y la gracia divina por medio de Cristo llegó a su vida. Qué hermoso, mis queridos hermanos. ¿Saben cuáles fueron las palabras de Cristo en el versículo 6? Dice que cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Mis queridos hermanos, el día que nos predicaron el Evangelio, el día que nos hablaron, el día que nos presentaron la oportunidad de que nuestras vidas pudieran ser reconciliadas con el Padre por medio de Jesucristo, nos dijeron una pregunta similar: ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser salvado de la ira de Dios, de la condenación eterna y del infierno? ¿Y quieres tener en tu corazón a Cristo como tu Señor y Salvador? Dice que inmediatamente en el versículo 7 dijo el paralítico: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. El paralítico vio su incapacidad. No podía realmente. Miren, mis queridos hermanos, sin Jesucristo nosotros también estamos incapacitados.
Sin Jesucristo nosotros no somos nada ni nadie. Estamos perdidos, estamos en una misma condición. No somos absolutamente nada ni nadie, solo sumergidos en nuestros fracasos y en una vida que no tiene prosperidad espiritual. Dice en el versículo número 8, y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Mis queridos hermanos, en este versículo 8 encontramos algo maravilloso. La gracia de Dios. Dice la palabra de Dios que por gracia somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando nosotros vemos este paralítico en ventaja con las demás personas, estaba en desventaja. Los demás estaban cojos, estaban enfermos, pero podían, después del movimiento del agua, meterse en el estanque, pero el paralítico no. ¿No nos parecemos nosotros a este paralítico? Cuando las demás personas en esta vida quizás tengan, hablando posibilidades humanas más que nosotros, pero no tienen, los demás, para los paralíticos, los cojos, todos los enfermos que yacían, no tuvieron lo que tuvo este paralítico. Este paralítico tuvo la gracia divina. El Señor Jesucristo vino a su vida más que el agua, más que la fuente, más que la sanidad. El mismo Dios lo visitó para estar con él en medio de su necesidad. Y esto es lo que ha ocurrido contigo y conmigo. Dios le ha parecido el compartir con nosotros el evangelio del reino para que nosotros podamos disfrutar una amistad con él, y esto se llama gracia de Dios, la gracia divina de Dios, porque tú y yo no somos merecedores, ni hemos hecho nada, ni podremos hacer nada por esa gracia divina que Dios ha compartido con nosotros, como la compartió con el paralítico. Y a esto hay que darle valor, porque ni por nuestra capacidad, ni por nuestra inteligencia, por nada absolutamente, nosotros hemos, por nada de valor, le hemos llamado la atención a Dios para que se fijara en nosotros. Él lo hizo, y lo hizo específicamente porque Él es un Dios de amor. Y vamos a revisar en Primera de Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 21, y vamos a descubrir un aspecto importante, por qué Dios puso los ojos en nosotros. Dice en el versículo número 21, y esto es un texto muy importante, dice la palabra de Dios, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Es decir, por la locura de la predicación es que la fe vino a nosotros. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Así que mi hermano, es un regalo de gracia, un regalo de amor, el que nosotros hayamos entendido, hayamos conocido la voluntad de Dios por medio de Jesucristo, el perdón de sus pecados, y que nosotros hoy seamos plenamente justificados delante de Dios. Mis queridos hermanos, Isaías 43, en el versículo 1 y 2, dice ahora la palabra de Dios. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jehová, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si pasas por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Todo por gracia, por la gracia divina de Dios.
dice el apóstol Pablo, por la gracia de Dios es que soy lo que soy, y por la gracia de Dios es que nosotros somos los que somos, redimidos para glorificar, para honrar el buen nombre de nuestro Dios. En el Salmo número 33 encontramos la siguiente declaración del salmista en el versículo número 12, que dice: bienaventurado la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Jehová escogió como heredad para sí. Bienaventurado, dice, la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Somos escogidos por Dios. Nadie pudo escoger a Dios. Dios nos escogió primero y nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que nosotros podamos glorificarle, para que podamos ser revestidos, llenos plenamente de la bondad divina de nuestro Dios. Encontramos ahora, el apóstol Pedro nos dice lo siguiente en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice la palabra de Dios lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas, de las tinieblas a su luz admirable. Mis queridos hermanos, existe también un propósito. Este paralítico, todos lo conocían, llevaba muchos años enfermo, y cuando los demás le vieron sano, supieron que el milagro de Jesucristo era real y auténtico. Me pregunto, mis queridos hermanos, nosotros que decimos que hemos conocido a Jesucristo, que profesamos ser la iglesia del Señor, ¿somos un milagro auténtico? ¿Realmente podemos respaldar por nuestras vidas que hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz admirable del Señor, y que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para mostrar virtudes? ¿Cómo están nuestros testimonios? ¿Cómo están nuestras vidas? ¿Cómo estamos viviendo delante de nuestro Señor Jesucristo? Pablo, escribiéndole a los Efesios, en su primera carta a los Efesios, en el capítulo 1, dice del versículo 4 al 8: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia. Esos somos nosotros, escogidos por el Señor, para nosotros llevar una vida que glorifique, que hable que el Señor es real. Una vez le preguntaron, el pastor de D.L. Moody le dijo a Moody: mira, si Dios quiere que las personas se salven, Dios lo va a hacer sin ti y sin mí. Y Moody le dijo estas palabras: mira, es real que Dios puede salvar a las personas sin ti y sin mí, pero lo cierto es que Dios no lo va a hacer sin ti y sin mí. Mis queridas iglesias, en esta mañana entendamos que tenemos que vivir como embajadores, como hombres de Dios, que vean los demás el milagro de sanidad que ocurrió en nuestras vidas, que ya no somos los mismos, que somos transformados, que somos renovados, que tenemos un mensaje que dar, que nuestras vidas significan esperanza,
porque nosotros tenemos que reflejar el carácter glorioso y victorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y esto se hace a través de una vida santa, de una vida que convenza, de una vida que lleve a los demás a un encuentro con el Señor Jesucristo. 30 y tantos años llevaba aquel paralítico y los demás sabían que estaba enfermo y supieron que el milagro de Jesucristo fue auténtico. ¿Cómo es el milagro de tu vida? A modo de conclusión, ¿es auténtico? ¿Pueden las demás personas ver de que hemos sido transformados y cambiados y renovados a la imagen de la gracia divina de Dios por medio del regalo de su Hijo Cristo? Mis queridos hermanos, entendamos que este regalo de gracia hay que abrazarlo. Tenemos que vivir abrazados a Cristo. Tenemos que negarnos, como Juan dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca en mí. Desaparezca en nosotros toda obra de que no son dignas de un encuentro y de un andar con Cristo, que muera el pecado y toda actitud negativa en nosotros, a fin de que la persona de Jesucristo viva y tenga el control para frutos que confiesen su nombre en medio de nuestra vida. Concluimos, mis queridos hermanos, un pasaje hermoso, un pasaje digno de recordar, digno de imitar. Y no se trata de las aguas rojizas que podían traer sanidad. Es Jesucristo que trajo sanidad a nuestra alma. Es Jesucristo quien hizo en nosotros la obra perfecta, que la gracia se derramó para que nosotros vivamos y le sirvamos como le sirvió este paralítico, de ejemplo y de testimonio de que él había sido enfermo y ahora es sano. Tú y yo tenemos que ser este ejemplo y disfrutar la gracia divina de nuestro Dios. Hasta aquí el sermón de la palabra de nuestro Dios. Entendamos, mis queridos hermanos, que estábamos perdidos como el paralítico, insignificantes como el paralítico, aventajados como el paralítico. Pero la gracia de Dios le plació llamarte a ti y llamarme a mí para disfrutar como llamó al paralítico, haciendo un milagro, escogiéndolo y escogiéndonos para que nosotros podamos mostrar las virtudes de nuestro Dios. Eso es un milagro de gracia. Eso es un milagro de gracia. En eso significa la gracia de Dios. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude. Que Dios derrame su bendición en esta semana, en nuestras vidas. Que Dios nos bendiga en nuestros hogares, nuestra familia, en nuestros trabajos. Que Dios provea para todo, pero que provea fe abundante. Mis queridos hermanos, hemos abierto en WhatsApp un enlace para que todos podamos estar juntos, comunicarnos, pasarnos mensajes para poder orar los unos por los otros, para poder yo enviarles oraciones, para poder enviarles devocionales. Hermanos, necesitamos estar unidos. Eso es gracia de Dios también. Luchemos por esa gracia. Son bendiciones que Dios nos da. Les pedimos, hermanos, que envíen sus teléfonos, que usted pueda poner en su teléfono la aplicación WhatsApp y que podamos ser una gran familia desde ahora, antes que nos reunamos y podamos estar juntos en armonía, en la bendición, en el fuego santo del Espíritu de Dios. Mis queridos hermanos, mi querida iglesia, cerremos nuestros ojos para orar. Padre, gracias porque este milagro fue auténtico en la vida de este hombre paralítico. Ayuda a que nuestro milagro contigo de redención sea auténtico y que, Padre, otras personas vengan a un encuentro contigo. Danos una semana bendecida, bendecida contigo, de la mano contigo, y ayúdanos, Dios, a que permanezcamos viviendo en esa gracia divina que tú nos has dado. Tu iglesia ora en el nombre de Jesús. Amén.